Alégrate, hijo de Dios, nunca perderás tu salvación. Empezamos con el primer capítulo de este estudio acerca de la salvación. Pero mucho ojo, asegúrate de haber nacido de nuevo y haber sido regenerado. Pues si no es así, esta palabra no es para ti. Mira, hermanos, antes de empezar este estudio, yo tengo que dejar bien claro que solamente no pierden su salvación aquellos que han nacido de nuevo. En la iglesia pueden haber muchos religiosos y puede haber mucha gente que cree que ha nacido de nuevo o cree que es convertida y no lo es. Entonces, este estudio apunta a aquellos que han nacido de nuevo. Y vamos a tratar el tema en este primer capítulo acerca de nacer de nuevo, acerca de ser cristiano. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿De dónde sale el término nacer de nuevo? Y eso sale en una palabra en la Escritura donde habla Nicodemo con Jesús y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a las Biblias y vamos a leer Juan 3, 1, 2. Dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, para poder ver el reino de Dios, para poder entrar al cielo, como se puede decir, para ser salvado, tienes que nacer de nuevo. Eso le dice Nicodemo. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Sigamos leyendo lo que dice. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. Mira, aquí dice algo tremendo. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Muchas veces decimos que todos somos hijos de Dios, pero no es así. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Aquí dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso Jesús le dice: no te asombres de que haya dicho es necesario nacer de nuevo. Y aquí define un poco acerca de los que han nacido de nuevo. En Juan 3:8 sigue hablando y dice: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjate bien lo que dice: todo aquel que es nacido del Espíritu no sabe de dónde viene. Qué interesante. No sabe de dónde viene. Qué interesante. Ni tampoco sabe a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Alguien podría decirme: yo me acuerdo cuando me convertí a la Iglesia Católica y empecé a ir para allá y después hice mi primera confirmación y después mi segunda confirmación, etcétera, etcétera, etcétera. O cuando alguien dijo: mira, yo me acuerdo cuando me hice evangélico, confesé a Jesús como Señor, después vino el bautismo, después impusieron sus manos para ser lleno del Espíritu Santo. Mira, hermano, todo eso es válido, pero si Dios no ha entrado en ti, si el Espíritu Santo de Dios no está en ti, y si no ha venido una regeneración que es milagrosa, porque viene del cielo, no has nacido de nuevo y no eres convertido y no eres hijo de Dios y aún estás muerto en delitos y pecados. Juan 1, 12, 13 dice: pero a todos los que la recibieron, que es está hablando de a los que recibieron a Cristo, que es la palabra, que es el verbo, a los que creen en su nombre, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A ver. Una definición que está diciendo aquí es lo siguiente: a los que creen en su nombre, punto 1, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Vamos a ver lo que dice después, la definición de un hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que los hijos de Dios nacen de Dios. Una pregunta: ¿cómo puede creer alguien si no es por su propia voluntad? Si nos fijamos bien, decía que el que cree se le da la potestad de ser hijo de Dios, pero dice que los hijos de Dios no nacen por voluntad humana. ¿Cómo puede creer alguien si no es por su propia voluntad? ¿A qué se refiere esto? Analicemos bien esta palabra. Esto está en la Biblia, en Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Yo muchas veces prediqué acerca de este tema, acerca de la fe. Y siempre decía, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Y siempre decimos, ¿sabes qué? La palabra de Dios da fe y uno se convierte. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Dice que la fe proviene del oír, pero el oír proviene de la palabra de Dios. Nunca entendí esa parte hasta que me puse a investigar un poquito más. En la parte donde dice que y el oír proviene de la palabra de Dios, en realidad dice lo siguiente: así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la rema de Dios. La palabra en griego ahí es rema, no es una palabra logos, no está hablando de la Biblia, está hablando de la rema. A ver, te explico. En la Biblia se habla de la palabra traducida, donde habla la palabra, puede significar logos o puede significar rema. Cuando es logos, es la Biblia. Cuando es rema, es la palabra revelada de Dios. Puede Dios usar la Biblia, pero te la revela el Espíritu Santo. Por tanto, fíjate lo que dice. Así que la fe proviene del oír. Ya, la fe va a venir cuando tú oigas. Y el oír, es decir, la acción de escuchar, proviene de la rema de Dios, es decir, de la palabra revelada de Dios por el Espíritu Santo. Tú puedes predicarle a una persona horas y horas y mostrarle gente que resucita y mostrarle las voces del infierno y mostrarle gente que ha viajado al infierno, porque eso lo hacía siempre yo, para tratar de que alguien, wow, se despertara y dijera, oye, en realidad yo no quiero ir al infierno y se convierta. Pero ¿sabes qué, hermano? Si bien es cierto, puede llegar a suceder algo así, la técnica para que alguien se convierte a Cristo no depende de nosotros. Es la palabra revelada que viene del cielo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Cuando Dios te abre el entendimiento, te das cuenta que estás en pecado y dices, wow, tengo que arrepentirme, pero eso lo hace Dios. Por tanto, es Dios quien nos da la fe para creer en Él y arrepentirnos. Dios te da la fe para que conozcas a Cristo. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor es del Señor. Nada viene de nosotros. Y vamos a seguir viendo esto. Un ejemplo bíblico de que es Dios el que causa el arrepentimiento lo vamos a ver en 2 Timoteo 2, 24-26. Tú podrías decirme, sí, pero espérate, Roberto. Acuérdate que tú dijiste que el que cree se le da la potestad de ser hijo de Dios. Sí, el que cree se le da la potestad de ser hijo de Dios. Pero para creer tiene que pasar un milagro. Nadie cree realmente como debe creer si Dios no lo toca, si Dios no lo transforma y si Dios no se mete en él para darle esa rema que lo convenza. Vamos a 2 Timoteo 2:24 para ver un ejemplo. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad. A ver. Es Dios es el que te concede arrepentirte. No, Señor, no. Yo me arrepiento, eso es algo que me nace a mí, no viene de ti. Tú no eres el que hace que yo me arrepienta. Eso no es así, no es verdad. Dios, con la palabra rema, te viene convicción de pecado y dices, tengo que arrepentirme. Soy un pecador. Y eso es un milagro. Y dice, sigamos ahí con
podemos verlo en la pantalla, donde dice, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad. Es decir, cuando Dios concede a alguien arrepentirse, tú conoces la verdad. Y escapen del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Cuando tú te convertiste, estabas cautivo en el lazo del diablo, a la voluntad de él. Estabas sujeto y no podías salir de ahí. ¿Cómo te zafaste? ¿Por tus propias fuerzas? Imposible, no fue por tus fuerzas. Es Dios que te reveló la fe, y esa fe te produjo a ti arrepentimiento, y ese arrepentimiento te produjo a ti salvación. Sigamos, y quiero que escuches atentamente esto. Ezequiel 11, 19, 20 dice, pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Está hablando de los cristianos que van a venir cuando Jesucristo los salve. Pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Oye, concluimos pues entonces. Yo lo que te acabo de leer de Ezequiel, quiero que te fijes en una cosa. Quédate conmigo para poder volver a lo que habíamos dicho Eliezer. Eliezer es el que me está grabando. Ezequiel 11, del 19 al 20, dice, muéstralo de nuevo, porque yo puse en amarillo lo que sucede. Pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. ¿Quién hace eso? ¿Somos nosotros que vamos a querer que pongan un espíritu en nosotros? No, Dios lo hace. Les quitaré el corazón de piedra. ¿Nosotros nos sacamos el corazón para que Él ponga un corazón diferente? No. Dice que el Señor les quitará el corazón de piedra para que tienen ahora. Y les daré un corazón sensible para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Todo lo hace Dios. Y entonces cuando Él ponga, cuando Él quite y cuando Él nos dé un corazón sensible, entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13 dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Concluimos pues. Pon eso ahí para que lo lea Eliezer. Dice, Dios pone fe en ti. Tú crees, te arrepientes, Dios te perdona. Dios pone su Espíritu Santo en ti. Cambia tu corazón para que puedas obedecerle. Te transforma en una nueva criatura. Pasas a ser hijo de Dios. Dios pone fe en ti. Tú crees, te arrepientes, Dios te perdona. Dios pone su Espíritu Santo en ti. Cambia tu corazón para que puedas obedecerle. Te transforma en una nueva criatura. Pasas a ser hijo de Dios. Es necesario que nazcas de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque nació de nuevo. Fue transformada su naturaleza. Antes tenía una naturaleza y ahora tiene otra naturaleza. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Primera de Pedro 1:23 nos describe de la siguiente manera, siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? Cuando uno nace y muere en carne. Sino de incorruptible, nacido del Espíritu. Por la palabra de Dios que vive, esa parte dice, por la palabra es la palabra rema, no la logos, que vive y permanece para siempre. La palabra revelada de la Biblia, pero revelada desde el cielo para ti. Que vive y permanece para siempre. Antes de saber si se pierde o no la salvación, debes examinarte a ti mismo para ver si estás en la fe. Es decir, hermanos queridos, antes de empezar con el tema de la salvación, tienes que saber si realmente has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, pídele a Dios que se revele a tu vida. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis
reprobados. ¿Y qué significa estar reprobado? Significa no conocer a Jesús y no haber nacido de nuevo. Por eso siempre tienes que examinarte, aunque estés en la iglesia, aunque levantes las manos, aunque llores con la prédica, aunque te hayas bautizado, examínate a ti si estás en la fe. Si no has nacido de nuevo, irás al infierno. Puede sonar muy fuerte esto, pero es la verdad. Todo aquel que no ha sido regenerado, y como Jesús dice, no ha nacido de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Este estudio solo se aplica a los hijos de Dios. El estudio de que la salvación no se pierde es solo para aquellos que han nacido de nuevo. En el próximo capítulo comenzamos a desarrollar el tema de la salvación. Chao.